morning, everyone. Buenos días a todos. Muchas gracias por haberse incorporado a esta reunión de presentación de resultados del primer trimestre del Banco Santander. Como siempre, tenemos al CEO de Group, José Antonio y José Cantera, y la presentación que se va a publicar a las 7 de la tarde en hora de Madrid. Antes de saltar a las preguntas, evidentemente el CEO va a hablar de los puntos destacados de los resultados del grupo del primer trimestre y luego revisaremos en detalle las distintas áreas de negocio y luego José Antonio estará a su disposición para contestar a cualquier pregunta. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por darnos tiempo para asistir a esta llamada videoconferencia. Hemos tenido buenos resultados en el primer trimestre. Hemos conseguido crecimiento en este trimestre y los beneficios han mejorado un 15%, encima de haber crecido un 8%, cuanto antes estaba todo plano, y esto es en euros constantes. Eso se debe a un firme control de costes y a una mayor eficiencia. Y seguimos acelerando en estas cosas y más de 40% de nuestras ventas son a través de canales digitales en comparación con el 30% en años anteriores. Comparado con el primer trimestre del 2020, esto ha mejorado muchísimo, sobre todo en Europa, y el coste de crédito ha mejorado también a 108 puntos básicos. Y estamos ahora en 24 millones. Apenas hemos utilizado las provisiones que habíamos reservado el año pasado. Por tanto, estos beneficios ordinarios atribuidos ha llegado a 2,6 mil millones. Además, hemos registrado un cargo esperado de reestructuración que es 500 millones netos de impuestos, con un beneficio ordinario atribuido de 1,4 millones, con 3,5%, con 20 puntos básicos, incluyendo 15 puntos básicos que hemos utilizado para remunerar a los accionistas, equivalente al beneficio ordinario atribuido de estas cifras que veréis aquí. Esta parte proporcional del 40% será para remunerar a los accionistas una vez que los reguladores lo permitan. Y el crecimiento vemos entre trimestres, aunque todavía estamos en un entorno con muchas incertidumbres cara al futuro, sobre todo aquellos relacionados con el proceso de vacunación y cuándo va a volver la economía a la normalidad. Ya hemos anunciado nuestra intención de hacer una oferta en efectivo para las acciones de Santander México. Esta transacción esperamos completarla en el segundo o tercer trimestre de este año. Si vemos el trimestre, creo que hemos estado en un entorno en el que hemos tenido todavía una políticas fiscales de expansión con unos tipos muy bajos, aunque empezamos ya a ver algunos cambios en este trimestre. En Brasil han subido los tipos en este primer trimestre, pero todavía los tipos son muy bajos en general. En relación con, dado que seguimos con confinamientos y restricciones a distinto nivel en distintos países, ha afectado sobre todo a las actividades de viviendas y de particulares en los países en los que operamos. Por otro lado, los programas de garantías estatales han tenido un impacto negativo en los ingresos,
aunque esperamos que beneficien el coste de crédito. Tenemos distintas velocidades de vacunación que está generando distintos resultados en la economía, aunque estamos ya viendo un rebrote significativo en Estados Unidos. El Reino Unido ha tenido niveles de volúmenes significativos. En la Unión Europea empezamos a ver también cierta mejoría y acelerando, empezando en marzo y acelerándose en abril. En cuanto a resultados del grupo, empezando con los estados financieros, aquí tenemos dos columnas en la presentación con un impacto negativo muy firme plurianual en cuanto a ingresos, y vemos aquí también la cifra de costes en los ingresos impulsados por todas las líneas de la cuenta de resultados. Seguimos teniendo unos resultados de costes excelentes en todas las regiones y nos está yendo especialmente bien en Europa. Como he mencionado antes, crecimos 15% en comparación con el año anterior. Además, las dotaciones de solvencias y el coste de crédito, más adelante les daré más detalles al respecto. Por tanto, el beneficio ordinario atribuido de este primer trimestre ha llegado a 2,1 mil millones. La reestructuración esperada, los gastos de reestructuración esperada, sobre todo en el Reino Unido, 300 millones, Portugal, 160 millones y el centro corporativo, el resto de los 70 millones. Este beneficio ordinario atribuido de 1,6 mil millones. Todas las líneas de negocio han tenido buenos resultados, como se puede ver aquí en esta diapositiva, apoyado por nuestra diversificación con prácticamente el mismo peso en todas las regiones y registrando un incremento récord, sobre todo en Estados Unidos, donde los beneficios netos han sido de 773 millones en este trimestre. Por tanto, este beneficio ordinario atribuido ha aumentado significativamente. En cuanto a los negocios globales, SCIB ha tenido un trimestre excelente con unos resultados superiores a 700 millones. Si vemos las tendencias de la cuenta de resultados, vemos que los ingresos están aumentando cada trimestre un 3%, con grandes resultados en CIB, apoyados por nuestras grandes actividades o fuertes actividades con clientes, y la recuperación de los ingresos de comisiones, porque estos trimestres se han visto afectados por las confinaciones. Costes han bajado 3%, sobre todo por moras en el sur y Norteamérica, porque ha visto afectado por diversos afectados. El margen neto ha aumentado un 8%. Y provisiones menos de 25%. El Banco Digital también ha registrado estas cifras, notablemente superior a anteriores trimestres. Me voy a centrar más en margen de intereses. Ha crecido un 5% como resultado de elevados volúmenes. Vemos aquí en préstamos y depósitos el coste de depósitos, un impacto positivo de TLTRO, y esta es una de las cifras más elevadas de los últimos trimestres. Además, merece la pena recordar que este trimestre siempre tiene mucha temporalidad. En cuanto a los resultados plurianuales por países, interanuales por países, buenos resultados en Reino Unido, más de un 24%, basado en mayores balances de clientes, depósitos, que han compensado parcialmente unos menores ingresos de activos. En España vemos que también mayores volúmenes y la contribución de los TLTRO. Y Estados Unidos sigue plano a pesar de recortes en los tipos de interés, y México ha tenido un 6% debido a bajos tipos de interés y el impacto de la pandemia, y
enfoque bastante cauto en cuanto a los tipos de interés. Seguimos afectados, sobre todo en las viviendas, por los confinamientos en la mayoría de los países y la temporalidad, sobre todo en Brasil. A pesar de este entorno, las comisiones entre trimestres nos han permitido recuperar los niveles del primer trimestre previo a la pandemia. Y si esta crisis de la pandemia sigue comportándose como esperamos, pues veremos mejores resultados. La estrategia se ha centrado sobre todo en aumentar todos nuestros clientes, servicios y productos, y esto ha derivado en unos resultados positivos en CIB, Wealth Management, seguros, etc. Lo cual representan aproximadamente el 50% del total de comisiones del grupo. El Reino Unido ha mostrado el impacto regulatorio de las comisiones de descubierto. Ha habido crisis tanto en Estados Unidos y en México. Vemos aquí en Norteamérica un 7% de aumento. Europa un menos 4% con caídos por la menor actividad, salvo Polonia, dado que ha habido menor actividad ahí también. En cuanto a costes, resultados muy positivos. Vemos en Europa que baja un 4% y en Norteamérica sube el 2,8%. Como sabemos, la inflación en México es relativamente elevada y en Sudamérica está teniendo buenos resultados cuando vemos en términos reales. La eficiencia ha mejorado muchísimo a nivel de grupo, ahora está al 45%, un poquito por debajo del 45%. Quiero recalcar que hemos ganado productividad significativamente en Europa, que está ahora al 50%, mientras que el año pasado estábamos cercanos al 60%. Estamos creando un nuevo modelo operativo en todo el grupo que va a acelerar la transformación y mejorar la productividad aún más, y seguimos siendo uno de los bancos globales más eficientes del mundo. En cuanto a dotaciones de insolvencias, están prácticamente planas. Vemos que estas dotaciones han sido sobre todo en Estados Unidos, Brasil y en España. Viendo las provisiones anualizadas de 3 meses, vemos que fueron 84 puntos básicos, que en el primer trimestre del año anterior fue casi el doble debido a el overlay de las provisiones. Mientras que los fallidos, como he dicho, el overlay sigue estando en el balance. En resumen, las incertidumbres, sobre todo en Europa, hay áreas que están mejor de lo esperado, como en Estados Unidos. Cara al futuro, esperamos una mejoría. Estamos viendo unas tendencias consistentes en los particulares, viviendas y calidad de crédito, y somos más cautos en cuanto a empresas, sobre todo en cuanto a la recuperación de la economía que esperamos que empiece a ocurrir en el segundo y tercero, sobre todo el tercer trimestre de este año. Todo esto permite que el grupo haya tenido resultados mejores de lo esperados, debido al coste de crédito del grupo, mientras que nuestros costes medios han ido bajando en todo el grupo. El retorno de Return on Equity y el TNAV también traduce los buenos resultados consistentes, sostenibles en los principales ratios financieros. Ya he comentado en capital la fuerte generación orgánica debido a los aumento de 33 puntos básicos y los activos ponderados por riesgo. Este resultado positivo ha sido compensado por el impacto regulatorio, 6 puntos básicos, y en esta
y esperamos cargos de reestructuración de 10 puntos básicos que vamos a adelantar al primer trimestre. Ahora voy a pasárselo a José García Cantera, que entrará en detalles sobre cada línea de negocio. Gracias, José Antonio. Buenos días a todos. Vamos a empezar a hablar sobre nuestra escala global, enfoque geográfico y diversificación. Ha ayudado mucho a nuestro negocio y crecimiento de beneficios en este trimestre en Europa. Estamos acelerando la transformación para llegar a mejor crecimiento que nos permite conseguir nuestros objetivos de este ROTE. Hemos crecido en los créditos un 2% y una tendencia positiva desde el principio del año en todos los mercados. Los ingresos, el crecimiento de ingresos fue un 13% frente al tercer trimestre del año pasado, con muchas mejoras. Además, hemos reducido el coste de crédito en 51 puntos básicos. En México cayeron los préstamos debido al impacto de la pandemia y, más importante, la exposición de Puerto Rico y las ventas. Esto interanual ha sido un crecimiento muy importante y también las dotaciones de insolvencias en Estados Unidos. El ROTE sube al 14%, 22% ajustado por exceso de capital. En Sudamérica ha habido crecimiento tanto en créditos como en depósitos, impulsados por un importante crecimiento de ingresos. El ROTE aumentó al 19%. El Digital Consumer Bank, el ROTE se mantiene elevado y vemos en marzo signos de recuperación. Por tanto, los resultados en toda la región, ha habido una fuerte generación de negocio y ha sido bastante sólido. Si pasamos a los países y empezamos con España, la estrategia sigue centrándose en Santander One, donde la migración de clientes está avanzando según el plan. En actividad hemos visto tendencias comerciales positivas entre particulares, sobre todo en hipotecas residenciales, que subieron 18% interanual, y en consumo. Sin embargo, los créditos bajaron el trimestre, sobre todo por la banca mayorista, en línea con la desapalancamiento de las empresas. Interanual el crecimiento ha sido 3%, sobre todo por pymes y empresas. Los recursos subieron un 10% interanual. Aquí debo de mencionar los fondos de inversión, que subieron un 23%. En resultados, beneficio ordinario del trimestre fue 243 millones, casi 3 veces más que el año pasado. Tenemos un crecimiento de los ingresos de 10% en margen de intereses, aunque esto se ha visto afectado por menores comisiones, por una menor actividad económica. Y el margen de intereses se vio afectado por los menores días de calendario, la menor cartera de algo y menores volúmenes. Seguimos con la reducción de costes, que nos ha permitido hacer crecer el 9% el margen bruto. El coste de riesgo ha mejorado relativo al trimestre anterior. Mirando hacia el futuro, y a pesar de las incertidumbres en el trimestre, esperamos que el margen de intereses crezca a un dígito y el coste de riesgo va a estar por debajo del 2020, mientras que los costes de explotación seguirán según el plan. En el Reino Unido hemos tenido un trimestre muy positivo sobre la base del crecimiento de volúmenes, menor coste de depósitos y una mejora en la eficiencia. En volúmenes sigue creciendo los créditos interanuales, sobre todo por hipotecas y pymes, y los fondos de los clientes también han subido sobre todo fondos de inversión. Los ingresos aumentaron 12% interanual. Debo de decir que los margen de intereses subió un 12%, sobre todo por el repricing de los depósitos, además de balances o saldos más importantes de clientes, sobre todo en hipotecas. Los costes disminuyen, reflejando el progreso de nuestro programa de transformación, y las dotaciones disminuyen 21 puntos básicos. En el 2021
Esperamos crecer el margen de intereses en casi 2 dígitos, beneficiándonos de nuevo repricing y costes más bajos de fondeo. Y los cambios introducidos en abril va a mejorar nuestro margen de intereses. En el segundo trimestre tenemos confianza en poder reducir la base de costes en un solo dígito en el 2021 y no vemos ninguna señal de deterioro de la calidad de los activos en el Reino Unido. Si pasamos a Brasil, que ha tenido unos resultados excelentes a principios de año en volúmenes y resultados, hemos visto la actividad comercial recuperándose a niveles de antes del COVID y hemos aprovechado esto aumentando nuestra cuota de mercado en créditos. Llegamos al número más alto de venta de hipotecas en el primer trimestre y en autos seguimos siendo el líder en particulares y hemos aumentado la base de clientes de cuentas corrientes. Los créditos crecieron interanual un 13%, sobre todo entre particulares y pymes. En resultados, beneficios han aumentado un 47% interanual y el ROTE ha subido al 21%. Los ingresos impulsados por un buen margen de intereses y mayores resultados de operaciones financieras, mejora de la productividad y control de los costes que nos han permitido bajar los costes en 3%. Las provisiones para insolvencias han bajado a 3,8% si vemos los 12 meses o 3% en el primer trimestre. Si comparamos con el cuarto trimestre del 2020, los beneficios aumentan un 3%, sobre todo por la subida del margen de intereses y la fuerte bajada en los costes que compensan las menores comisiones por la de los seguros en el cuarto trimestre del 2020. La calidad crediticia se está comportando bien y, pese a ciertas incertidumbres, puede surgir sobre la evolución de la pandemia. Esperamos que el coste de crédito sea inferior al del año pasado y que en ningún caso supere el 4%. Si pasamos ahora a los Estados Unidos, donde creemos que el trabajo que hemos llevado a cabo en los últimos años se ve en estas cifras. Además de la mejora de las condiciones macro, que desde luego ayuda, creemos que el trabajo que hemos realizado en los últimos años nos está ayudando a nuestros resultados en los Estados Unidos. Los volúmenes se vieron impactados por la venta de Bluestem y Puerto Rico, a la que me referí antes. Si excluimos estos cambios en el perímetro, aumentan un 1% interanual, con un aumento del 24% de originaciones en auto. Hemos tenido unos resultados muy buenos de la cuenta de resultados, donde el beneficio subyacente ha sido ordinario ha sido de 616 millones de euros. El margen neto aumenta un 13%, con un fuerte margen de intereses por también las comisiones en el mercado de capitales y el control de costes. Y el margen neto sube un 19%, las dotaciones caen un 81%. Hemos avanzado mucho en materia regulatoria, ya que la Fed ha dado por concluido el acuerdo con SHUSA y la OCC ha elevado la calificación Community Reinvestment Act Rating de Santander Bank a Outstanding. En banca privada, BCI anunció la adquisición de activos y pasivos de Crédit Agricole por valor de 4.300 millones de euros. En el 2021 esperamos que esta tendencia continúe y queremos seguramente no se va a deteriorar la calidad de los activos. En México seguimos invirtiendo en los canales digitales y esto fortalece nuestra propuesta de valor con nuevos productos y servicios. Los volúmenes se reflejan la normalización de la cartera. Los beneficios bajaron en términos interanuales por la presión en los márgenes de intereses. Margen de intereses se vieron presionados, pero esto fue compensado con creces por comisiones y ganancias de operaciones financieras. Los costes aumentaron por inversiones en tecnología. La provisión para insolvencias bajaron un 7% a pesar del aumento en las asignadas a ciertos clientes corporativos.
Cuando vemos el 2021, esperamos ver que el margen neto se mantenga estable, mientras que las comisiones aumentan por tarjetas de crédito, seguros, fondos y banca de inversión. El coste de crédito empezará a mejorar en los próximos trimestres con una ratio de mora alrededor del 3% para finales de año. En cuanto a nuestro banco de consumo digital, les recuerdo que creamos este banco como el banco digital de consumo líder. Y como resultado de la crisis de salud, la inversión crediticia cayó un 3% interanual, sobre todo en enero y febrero, pero hemos visto una fuerte recuperación en el mes de marzo. En resultados, el beneficio ordinario fue de 291 millones, un 25% superior interanual. Los ingresos mejoran ligeramente comparado con el 2020. El margen de intereses bajó sobre todo por limitaciones de tipos de intereses en Polonia que se vieron compensados por más ingresos de operaciones de leasing después de la adquisición de Six Leasing en Alemania en el 2020. Los costes aumentan 1%, sobre todo por las inversiones de Open Bank en tecnología. Excluyendo esta adquisición de Six en Alemania, los costes cayeron un 4% en términos interanuales. Hemos visto una fuerte reducción en las provisiones para insolvencias, con una buena evolución de la calidad crediticia, con un coste del crédito del 0,69% en el trimestre. En el futuro esperamos que fuerte crecimiento cíclico de la demanda en financiación al consumo tras un año de pandemia, con una recuperación gradual de los volúmenes y una sólida calidad crediticia en Europa. Si pasamos ahora a los negocios globales, SCIB, Santander la banca corporativa de inversión, ha registrado un sólido trimestre. Tuvimos posiciones líderes en los rankings de financiaciones estructuradas de CM y FM. Los resultados récord en el primer trimestre por la mejora generalizada de los ingresos en los distintos negocios y países. Los ingresos crecen un 44% interanual por los mayores ROF y comisiones. Los costes suben un 8% y la ratio de eficiencia mejora 9 puntos básicos hasta el 31,8%. Estos resultados son muy difíciles de igualar en los próximos trimestres, aunque esperamos que la evolución siga siendo muy buena en el resto del año. Wealth Management and Insurance sigue yendo bien en el trimestre. El total de activos bajo gestión es de 370.000 millones de euros, un 12% más en términos interanuales. En Segures, las comisiones crecieron un 5%. El total de comisiones generados representan el 31% del total del grupo y aumentan un 3% interanual. Para el futuro esperamos que sigan creciendo los volúmenes en este negocio. Este es el primer trimestre donde informamos sobre PagoNext, así que le voy a dedicar más tiempo que a los otros países. Los pagos son la piedra angular para reforzar la lealtad de los clientes y su vinculación. Tenemos más clientes que cualquier otro banco, casi 150 millones, incluyendo 4 millones de pymes, de las cuales más de 200.000 son clientes que operan a nivel internacional. PagoNext integra 3 negocios. En primer lugar, Merchant Solutions. GetNet ya es una de las 3 compañías más grandes en adquirencia en Latinoamérica. Empezó en Brasil, que es un entorno altamente competitivo, pero está creciendo el negocio. Estamos aprovechándonos de ello, ganando cuota de mercado, llegando al 15% en diciembre del 2020, de 11,5% que teníamos en el 2019. En el primer trimestre lanzamos GetNet Chile, generando una fuerte demanda inicial. En Latinoamérica, GetNet ya opera en Brasil, Chile, México y Argentina. Tiene 1,1 millones de comercios activos y esta cifra está creciendo un 14% interanual. El volumen total de pagos fue 21.000 millones, que subió un 26% interanual. Y esperamos conseguir un crecimiento de 20 a 30% en el medio plazo en estas 2 métricas. Este año es un año de inversión para la empresa. Vamos a empezar a generar ingresos en Europa en el segundo semestre del año. Y claro, vamos a depender de los nuevos activos de Wildcard que se han comprado a muy buen precio. El segundo componente de PagoNext es Trade Solutions. Tenemos 270.000 clientes con actividad internacional
quisiera centrarme en los dos negocios más representativos aquí. Uno de ellos es OneTrade, que es nuestra plataforma de comercio global y pagos internacionales. Ya está conectada en 6 países y además cuenta con más de 4.000 clientes activos. Esperamos duplicar el volumen de transacciones al año. Ebury, que tiene presencia en más de 20 países, ofrece servicios financieros para simplificar el comercio internacional. Ya tiene 15.000 clientes activos y esperamos que sus ingresos crezcan un 30 a 40% en el medio plazo. Y el tercer componente de PagoNext es Consumer Solutions. Superdigital es nuestra plataforma para cubrir las necesidades financieras de la población no plenamente bancarizada de la región. Esto nos da una enorme oportunidad de crecimiento y creemos que podemos duplicar anualmente el número de usuarios en los próximos años. Superdigital en Brasil ya tiene casi 600.000 clientes activos con un volumen de transacciones creciendo un 30% interanual. Y ahora quisiera terminar con el centro corporativo, donde vemos los resultados mejorando un 49% interanual, sobre todo por el impacto positivo en la línea de impuestos, por la liberación y los cargos registrados en el primer trimestre del 2020 y la tendencia positiva en gastos de explotación que mejoraron un 7% comparado con el primer trimestre del año pasado, sobre todo por las medidas de simplificación. Por otra parte, los márgenes de intereses se vio impactado por el buffer de liquidez para tener una posición más robusta y tuvimos más provisiones. La provisión para insolvencias incluye un cargo de 150 millones netos que no se ha asignado a ninguna cartera específica y se debe a la falta de visibilidad existente todavía sobre el momento en que se producirá la total recuperación de la economía. Y con esto paso la palabra a José Antonio. Gracias, José. Y para terminar, quisiera dar las conclusiones. Debería decir, para empezar, que mientras que los resultados han sido sólidos, constantes y sostenibles, los ingresos crecieron un 8%, mejoramos el coste de eficiencia y como resultado de ello el margen neto creció muy bien. Nuestros clientes digitales siguen creciendo, su fidelidad y vinculación también. En satisfacción de clientes estamos entre los 3 mejores en los 6 mercados en los que operamos. Hemos registrado costes de reestructuración previstos para todo el año y seguimos centrándonos en la mejora de la productividad y la eficiencia. También hemos mejorado el coste del crédito con un beneficio ordinario de 2.100 millones. El ratio de CET1 está por encima de nuestro objetivo y el ROTE ordinario repuntó hasta un 13%. Quisiera mirar hacia el futuro ahora y decir que si vemos el entorno de negocios, esperamos que la actividad aumente según va avanzando la vacunación, aunque a diferentes velocidades dependiendo de los programas de vacunación de los diferentes países. Y en un contexto de cierta incertidumbre vemos un menor coste del crédito con mejor comportamiento en particulares que en empresas. Creemos que la demanda de particulares y el consumo se reactivarán, especialmente en los países con una tasa de vacunación más rápida. Esto permitirá una mayor generación de ingresos por comisiones a medida que aumente la actividad. En cuanto a la perspectiva de los principales segmentos, en Europa esperamos un ROTE ordinario de un dígito alto, apoyado por la recuperación en la actividad de los hogares, la gestión de márgenes, la recuperación de las comisiones y la ejecución del plan de ahorro. Norteamérica. La tendencia del beneficio ordinario debería ser mejor de lo inicialmente previsto en Estados Unidos, como demuestran los excelentes resultados obtenidos en el primer trimestre. Nuestro negocio de auto está bien posicionado para beneficiarse de la fuerte demanda de vehículos, aprovechando nuestra base de depósitos en USA. Sudamérica. En un entorno todavía de incertidumbre, esperamos seguir creciendo muy apoyados en Brasil, donde esperamos mantener un ROTE ordinario estimado de aproximadamente el 20%. En el Digital Consumer Bank,
Ya estamos viendo una recuperación de volúmenes y de la actividad, como vimos en Estados Unidos, y vemos potencial en la banca digital en tanto nuestras franquicias como en la presencia en España, Portugal, Países Bajos y Alemania a través de Open Bank. Esperamos un rote de doble dígito en el año, como ya se ha visto en el primer trimestre. A medida que avanzamos en el año, más nos reafirmamos en nuestros objetivos a medio plazo y más seguros estamos de que podemos alcanzar nuestras metas para el 2021, mejorar la ratio de eficiencia, reducir el coste del crédito y aumentar nuestra rentabilidad. Muchas gracias y ahora, por supuesto, estamos a su disposición para contestar a sus preguntas. Gracias, José Antonio. Gracias, José. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Vamos a oír la primera pregunta. Si quieren ustedes hacer una pregunta, por lo den a la estrella 1 en su teléfono. Ya tenemos un par de preguntas. La primera es de Álvaro Serrano, de Morgan Stanley. La línea está abierta. Adelante, por favor. Buenos días y muchísimas gracias por contestar a mi pregunta. Tengo dos preguntas. La pregunta es sobre el crecimiento. Está claro que las provisiones están mucho mejor, pero parece ser que el mercado no acepta o no cree esa perspectiva de crecimiento. ¿Qué creen que falta en las cifras del consenso? Porque la única divisa, porque si veo sus objetivos a medio plazo, parece que Europa es el más desconectado. Y si pensamos en el banco de consumo digital, para los años de los resultados de todo el año, quieren ustedes duplicarlos a medio plazo. Sería un cambio importantísimo de la situación actual. ¿Qué es lo que el consenso no está entendiendo aquí? ¿Que pueden ustedes crecer el negocio del consumo? ¿O van a añadir quizás una adquisición que, no estamos teniendo en cuenta? Y la segunda pregunta es sobre capital. El 11,9 de fully loaded parece que va a ser mejor durante el resto del año. ¿Considerarían recomprar el scrip del año pasado para atraer a los inversores institucionales que estaban muy decepcionados con los dividendos del año pasado? Gracias por sus preguntas. En cuanto al crecimiento, es una pregunta muy general. Nuestro negocio en muchas áreas y dimensiones, a medio y largo plazo, está expuesto al crecimiento, porque estamos en las geografías donde estamos, con mucho crecimiento por delante. Sobre todo en Latinoamérica. Este año la visibilidad no es muy buena. La enorme depreciación de las divisas en el 2020, por supuesto, tienen un impacto en la traducción de crecimiento que hemos tenido utilizando las cifras en Brasil, en México y en Chile. Estamos creciendo muy bien si vemos las cifras, y aún en la pandemia, pero al traducirlo a euros el resultado no es tan bueno. En consumo, que es donde creemos que queremos crecer, con los confinamientos, claro que no estamos creciendo. Lo que ya vemos, sin embargo, en marzo y abril es una recuperación de la actividad y esperamos, siempre y cuando la vacunación vaya como esperado, creemos que vamos a ver crecimiento significativo. Podemos capturar este crecimiento en el banco digital de consumo y en el espacio de auto, donde somos líderes de mercado. En leasing no estábamos, ahora vamos a empezar a crecer ahí. Y el banco de consumo digital nos ofrece oportunidades en el espacio de consumo que no tenga que ver con auto. Además de esto, tenemos PagoNext. José ya ha descrito las perspectivas de crecimiento de PagoNext, que esperamos capturar en los próximos años. Claro, es difícil hablar de crecimiento en medio de una pandemia, pero si vemos nuestros resultados, la principal diferencia comparado con lo que vemos en el mercado es que estamos creciendo nuestros ingresos y controlando los costes. Y la principal diferencia es que nuestro margen neto está creciendo. Claro que tenemos una reducción en provisiones,
pero que esperamos de ahora en adelante una mejora en la actividad económica y por lo tanto una recuperación. La segunda pregunta era sobre el capital. Devengamos en el trimestre, devengamos el 40% de los beneficios ordinarios para remunerar a los accionistas. Puede ser por recompra de acciones, puede ser por dividendos. Depende del Consejo, que es el que tiene que tomar la decisión y si nos permiten los reguladores pagar dividendos. Y vamos a seguir con este devengo porque creemos que es sostenible y esa es nuestra intención. Gracias, Álvaro. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Francisco Riquel, de Alandra. Adelante, por favor. Sí, quería preguntar sobre España. En ingresos, los márgenes de intereses caen un 4% en términos interanuales. Me pregunto si nos puede poner al día en su guidance. Parece que el crecimiento de un solo dígito puede ser un desafío. Y luego, en España, el coste de riesgo sigue siendo muy elevado, un trimestre más, que tiene sentido, porque los resultados en España no son tan buenos como en otras geografías. Pero ¿cómo ven el ciclo de crédito en España y cuándo creen que el coste de riesgo se va a normalizar? Gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco. La primera pregunta era sobre el margen de intereses. Bueno, los ingresos en España en general, sobre todo el margen de intereses, nuestro guidance sigue siendo el mismo. Esperamos crecer el margen de intereses en el año en un 5% aproximadamente. Ha habido una reducción en volúmenes y esto lo puede afectar, pero para todo el año tenemos la confianza de que llegaremos a un dígito medio de margen de intereses. Por supuesto, en comisiones creemos que vamos a mejorar bastante a partir del segundo trimestre y luego subiendo más entre el tercer y cuarto trimestre. En cuanto al coste de riesgo, que era la segunda pregunta, y el ciclo de crédito, esta es una pregunta muy interesante. Como ya mencioné en la presentación, somos constructivos en la calidad de crédito en hogares particulares y consumo, donde vemos buenas tendencias. Las moratorias en España están expirando y, bueno, la tendencia es buena y tenemos confianza. Aunque en pymes, sobre todo en las economías cuyos resultados no son tan buenos, por la especialización relativa de estas economías, no tenemos suficiente visibilidad en este momento. Hay varios factores. Algunos son estacionarios, por ejemplo, la época del turismo, pues no sabemos qué va a pasar con este verano, con el turismo y cuándo va a volver a la normalidad. La segunda pregunta es sobre el ciclo de crédito, que es una pregunta muy pertinente. ¿Cuándo vamos a tener visibilidad? Bueno, si me preguntas, yo diría que necesitamos por lo menos 2 trimestres de normalización antes de tener una clara visibilidad de los daños que han causado la pandemia en las pymes. Un par de trimestres vamos a necesitar para ver cuál va a ser el impacto de la pandemia en las pymes, pero les pondremos al día. La visibilidad ahora es muy mala porque hay muchos clientes afectados por los confinamientos en el espacio de las pymes y los autónomos, aunque como saben tenemos una cartera muy grande protegida por los créditos con garantía del ICO. Esto afecta a nuestra cartera en España y Portugal, pero la cartera más importante es la de España. Gracias. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Ignacio Urelgui, representando a Paribas. Adelante, por favor. Muchísimas gracias por contestar a mis preguntas. Tengo 2 preguntas. Una es sobre los costes. ¿Cómo esperan
que el ahorro de 1.000 millones se consiga con el Banco de Consumo Digital? ¿Y cuándo van a ver las ventajas de los cargos de reestructuración en España y en el Reino Unido? Y luego el coste-riesgo en Estados Unidos. Hemos tenido buenos resultados en el mercado de coches de segunda mano. Pero ¿cuál sería el nivel normalizado de provisiones que esperan en Estados Unidos en el futuro? Gracias. Bien, gracias Ignacio, gracias por las preguntas. En cuanto a los costes, los 1.000 millones de ahorros en Europa y los cargos de reestructuración. Ya mencioné los cargos de reestructuración, ya los hemos hecho todos en el cuarto trimestre, ¿verdad?, del año pasado. En este trimestre vamos a hacer los cargos que esperamos para el Reino Unido, Portugal. Hay unos 20 millones para el Banco Digital y otro tanto para el Centro Corporativo. España, el coste esperamos que disminuya en un dígito alto, en el Reino Unido en un dígito medio, y lo mismo se puede decir para Portugal, menos en Polonia. Y el Banco de Consumo es una historia distinta porque está en crecimiento. Cuando contesté a Álvaro lo dije, es una historia de crecimiento y hay dos dimensiones. Una dimensión donde reorganizamos nuestro negocio en Europa. Les recuerdo que tenemos 15 licencias bancarias que vamos a reducir o vamos a transformar en sucursales. Esto nos permitirá reducir costes. Por otra parte, queremos crecer el banco retail y el negocio no relacionado a auto, que va a crecer más rápidamente con nuevas actividades, por ejemplo, con actividades de leasing. Y va a haber dos dimensiones. Por una parte, vamos a ahorrar costes por la reorganización y por otra parte, vamos a aumentar el negocio y hacer crecer el negocio. Con lo cual, los 1.000 millones está en proporción de los costes que tenemos, casi todo en España y Reino Unido, 2/3 partes, y el otro 30% de las otras geografías. La segunda pregunta es sobre el coste de riesgo en Estados Unidos, nivel normalizado, preguntas. Bueno, hay dos efectos en Estados Unidos. Uno es el coste de riesgo que naturalmente pasa a la provisión para insolvencia. No estamos liberando provisiones en Estados Unidos, pero es cierto que el coste de riesgo es significativamente más bajo por los estímulos fiscales que dan apoyo a los hogares y particulares en Estados Unidos. Además de esto, tenemos, como bien has dicho, los precios de los coches de segunda mano. Y tenemos leases y tenemos valor residual. Y cuando vendemos los coches, una vez que expiran los leases, estamos ganando en este negocio. Con lo cual, ambos van en la misma dirección. Habiendo dicho esto, esperamos que el coste de riesgo gracias a los estímulos fiscales, estén muy por debajo de los niveles tradicionales, mientras que los leases, los coches usados, es más difícil de prever. Es más fácil prever un trimestre, pero mucho más difícil prever qué va a pasar a largo plazo. Pero sí es cierto, sin embargo, que los precios de los leasings son conservadores para protegernos cuando dejen de subir los precios de coches de segunda mano, que sucederá. Pero para este año el negocio sigue mostrando durante todo el año muy buenas tendencias. Gracias, Ignacio. Gracias. Viene Erin Quinn, que BW. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Gracias por esta presentación y por aceptar mi pregunta. Me gustaría volver a lo de los cargos de provisiones en Estados Unidos y sobre todo el negocio de consumo. Estos 300 puntos básicos este trimestre.
es un número histórico de ellos, están al 10%. Claramente hemos visto en los últimos trimestres que esa cifra ha bajado. Pero me pregunto, aparte de este año y a lo mejor el impacto a corto plazo de los estímulos, de las ayudas, ¿qué considera usted que son las previsiones razonables a medio plazo de consumo en Estados Unidos? Esta es mi primera pregunta. Y la siguiente pregunta sobre Brasil. Creo que históricamente su guidance ahí, así que el coste estará por debajo de la inflación, y el primer trimestre hemos visto una reducción nominal en costes, pero ¿esta va a ser la tendencia sobre este trimestre o es una reflexión de un mayor enfoque en el control de costes en Brasil y una menor carga de costes regulatorios en este trimestre? ¿Esto es lo que podemos esperar cara al futuro para el resto del año? Muchas gracias. Gracias, Darak, por esta pregunta. Voy a pasarle a José, al CFO, la pregunta sobre capital. El cargo de provisión en Estados Unidos, como bien has dicho, es bajo este trimestre, 300 puntos básicos. Hemos estado más en cifras de un dígito elevado, pero como sabemos, esto depende de lo que permanezca en el saldo. Normalmente mantenemos una parte considerable del prime y parte de esto va a SBNA, a nuestro banco comercial, que utiliza los depósitos para financiar este negocio, y lo que ocurre y lo que permanece en el balance es muy importante, pero siempre y cuando que tengamos el mismo mix del pasado. No estoy seguro, que teníamos 20.000 millones de subprime y otros 20 millones de prime, near prime. Esto tendría que estar entre 7 y 8 y tendría sentido. No sé cuándo, pero probablemente no este año. A lo mejor el año próximo. No sé, es difícil prever esto con la economía de Estados Unidos. Pero bueno, parece que va muy bien, basado en el programa de inversión y el programa de ayudas. Es difícil decir cuándo va a volver a la normalidad, pero siempre y cuando mantengamos el mismo mix, porque hay que equilibrar esto entre los dos negocios. En cuanto a costes en Brasil, la productividad en Brasil está mejorando drásticamente. Las ventas digitales están yendo muy, muy bien. Y en base a esto hemos podido aumentar significativamente la productividad. Hemos visto, como veis, estamos... No es la misma transformación que la que estamos haciendo en Europa. No tiene nada que ver con cerrar sucursales ni estas cosas. De hecho, seguimos abriendo algunas sucursales en áreas donde no estamos presentes. Es cierto que estamos cerrando sucursales en otras zonas donde hay más. Pero en general, la capacidad de aumentar las ventas digitales y las ventas remotas de centros especializados, de centros call centers especializados, que empezamos hace 6 meses con un nuevo call center en el sur del país, que está apoyando el negocio en Sao Paulo, que está teniendo muy buenos resultados, y prevemos que podremos continuar diseñando formas nuevas de llegar a los clientes en un mercado que ofrece buenas oportunidades, y estamos aprovechando algunas de estas. Estamos recortando costes y a la vez estamos aumentando nuestra cuota de mercado significativamente. Brasil va a ser una historia de crecimiento de ingresos, pero evidentemente queremos mejorar nuestra productividad. En marzo vendimos 630.000 coches
y vamos a seguir creciendo en el país, evidentemente con control de costes. Y ahora quiero darle la palabra a José para que hable de capital. En cuanto a los cargos regulatorios de capital, algunos cargos podrían ser entre 5 a 10, algunos pequeños, y luego hay los dos mayores cargos que esperamos este año vendrán de las pequeñas o las carteras de mora, y no tenemos mucha certidumbre sobre la cantidad, pero en cualquier caso será menor a 10 puntos básicos. Más o menos esperamos 25-30 puntos básicos de cargos de los reguladores en los 3 próximos trimestres de este año. Gracias, Darak. Siguiente pregunta, por favor. Gracias a todos. Quiero recordaros que si queréis hacer una pregunta, por favor, dar almohadilla número 1 en el teléfono. Carlos Catena de Société Générale. Adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias por esta presentación y por aceptar mi pregunta. Quisiera aclarar una cosa, sobre todo en Reino Unido, mejores resultados de margen de intereses, porque probablemente en España las expectativas han sido más bajas. La dinámica de negocio en cuanto a los diferenciales han sido más alentadores. ¿Nos podéis dar detalles de por qué esto ha bajado en el trimestre? ¿Cuáles son los factores que han impulsado eso? Y en cuanto a los activos legados en España, esto se está enfocando sobre todo en el impacto de la pandemia, pero no tanto en los activos legados. En España, ¿pueden dar más detalles sobre esta cartera y qué piensan hacer para acelerar la salida de estas carteras? Y luego también en España, ¿nos pueden comentar, por favor, para España y bueno, para todo el grupo, cuánto de los préstamos de reestructuración y moratorias se van a mantener en la cartera de Stage 1? Si mantenemos el grosso de estas exposiciones, evidentemente los modelos van a exigir menores provisiones. Pero ¿cuándo vamos a tener una visión más clara de cuántas comisiones de moras o de morosidad se van a obtener? ¿Podéis darnos más detalles y cuánto de estas moratorias siguen teniendo un impacto en esta cartera de Stage 1? Muchas gracias. Gracias, Carlos, por estas preguntas. El primer punto era Reino Unido y creo que ya hemos hablado de esto. Todavía esperamos la necesidad de acelerar un poco en el segundo trimestre como resultado de mayor reducción de los costes de depósitos. Hay una buena actividad en cuanto a volúmenes y hipotecas. Esto es positivo y esperamos que para todo el año estaremos en crecimiento del 10% en el Reino Unido. Creo que el último trimestre ha ido en esa dirección y confiamos en que esto va a continuar. Nos has preguntado sobre margen de intereses, que esto también preguntó Francisco antes. Has intentado entender mejor el primer trimestre, como Francisco has dicho, es 2%. Y hemos visto que los créditos han bajado un 2% en este trimestre, además de que ha habido menos actividad en estos trimestres y por tanto esto se ha reducido y parcialmente los ingresos de comisiones al principio va a
estos margen de intereses. En cuanto a la política de provisiones, bueno, puedo decir que hemos sido muy conservadores en este trimestre. La política de provisión en España sigue siendo bastante elevada. Creo que está cercano a 100 puntos básicos. Antes de la pandemia estábamos en 30, 35 puntos básicos. Ahora estamos en 100. Y por motivos de prudencia estamos ahora en el centro corporativo siendo muy cautos y prudentes en estas provisiones en la cuenta de resultados, incluyendo los activos legados, y que tendremos en cuenta evidentemente en la política de provisiones. No solo se basa en escenarios, sino también lo que tenemos en el balance y en la situación en la que se encuentran. Los préstamos de reestructuración, ¿te refieres a las moratorias? No se ha entendido bien la pregunta. Cuando un cliente solicita una moratoria, se permanece evidentemente en Stage 1, en el estadio 1. La mayoría de los particulares se quedan ahí. Una vez que vence la moratoria, algunas de estas eran obligadas por el gobierno, sobre todo en Portugal, Reino Unido, y la mitad en España, mitad y mitad. La mitad las otorgaron el banco y otras eran obligadas por el gobierno. La mayoría de estas moratorias han vencido. Cuando la moratoria vence, el cliente y vuelve a devolver el préstamo con normalidad, permanece en Stage 1. Si el cliente solicita otra ampliación, que en algunos casos no es así, empezamos a clasificarlo como corresponda, y si no paga, entonces pasa al estadio 3, al Stage 3, que ya no es tan directo como antes. Y así es como lo estamos clasificando, y por eso estáis viendo ahora progresivamente, desde que empezó la pandemia, hemos visto sobre todo más en Stage 2, en el estadio 2, que está creciendo conforme al comportamiento de estas moratorias. Habiendo dicho esto, la mayoría ya han vencido. Tenéis las cifras en la presentación. Lo que permanece en moratoria son básicamente los que eran obligatorios en Portugal. Y estoy hablando de memoria, pero creo que fueron en septiembre, y los de España vencen aproximadamente ahora, porque se concedieron hace un año, en abril, mayo, junio, y en este segundo trimestre vencerán la mayoría, y clasificaremos según corresponda, según el comportamiento de devolución de los clientes. Creo que esto ha contestado a tu pregunta. Gracias, Carlos. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente viene de Fernando de Santibanes de Barclays. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Gracias por contestar a mis preguntas. 2 preguntas, por favor. ¿Nos pueden dar más detalles sobre el margen de intereses en España y Europa, la contribución de los programas TLTRO y cómo ven que esto vaya avanzando en el resto del año? Es mi primera pregunta. Y en relación a esto, sobre todo en España y el Reino Unido, me gustaría saber que comenten, por favor, sobre los cambios de gestión que hemos visto hasta ahora, la estrategia con el nuevo equipo de dirección. Supongo que no tiene que ver con costes, sino que debería estar más relacionado con ingresos, pero me gustaría saber si ha habido algún cambio de estrategia en esas regiones. Y por último, sobre los cargos de reestructuración, habéis mencionado que para el 2021 ya está hecho. Me gustaría saber si esto pasará algo en el 2022, dado estos cambios en estas regiones específicas que hemos mencionado. Muchísimas gracias. Vale, gracias, Fernando, por estas preguntas. Empezando con la última, no esperamos, en base a estos costes, por lo menos el programa de Europa, no esperamos cargos de reestructuración adicionales, aparte de los costes de 1.000 millones, de los ahorros de costes de 1.000 millones que anunciamos en octubre.
Esto está relacionado con los cambios de gestión y es la estrategia que has mencionado antes. Cuando anunciamos One Europe, esto se basa en la idea de One Santander, la idea de ser mucho más integrados y ganar eficiencias significativas al operar todos juntos e integrados. Quiere decir que en varios productos veréis el nuevo flujo. No sé si esto lo seguís, pero veis que la nueva organización de Europa es una organización en la que algunos productos, no todos, pero algunos productos, hay personas, ejecutivos que tienen responsabilidad sobre toda Europa, por ejemplo, hipotecas y préstamos para automóviles y en algunas otras áreas. Y también ha habido desarrollos en la transformación digital en Europa. Va a ser lo mismo para todo el grupo en toda Europa en los próximos años. Este programa de transformación tiene un nuevo responsable de Europa, lo cual hace recomendable realizar estos cambios para crear la organización que sea la idónea para estos objetivos. Tenemos tanto a Nathan como CEO del Reino Unido y Rami, como hemos anunciado esta mañana, permanecen en el grupo con distintas funciones, pero para acomodar este programa de transformación para toda Europa que hemos anunciado y estamos avanzando adecuadamente en esto. El margen de intereses en España, como he dicho, está en una sola cifra de un dígito. Queremos aspirar a doble dígito, pero es un poco más débil en Portugal y no tengo guidance específico para Portugal. A lo mejor, José, tú puedes hablar sobre los programas TLTRO. El aumento interanual de TLTRO va a ser del 250 millones. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta viene Sophie Pearson, que representa JP Morgan. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy de JP Morgan. Para continuar con la pregunta anterior, no pude oír esos detalles que nos habéis dado. La primera pregunta es, la semana pasada hubo un titular sobre el hecho de que Van der Meer haga un plan de leasing. ¿Nos puede decir cuál es su opinión sobre esta posibilidad de fusiones y adquisiciones, si se ha cambiado algo y qué debemos pensar sobre cualquier adquisición o fusión estratégica potencial y cuál es vuestra visión al respecto? Y la segunda pregunta, ¿nos podéis hablar un poquito más sobre Brasil? ¿Cuál es vuestra previsión sobre tipos de interés ahí? Y si nos podéis recordar vuestra sensibilidad de tipos y cuál va a ser la situación de los márgenes de intereses en Brasil. Gracias por estas preguntas. Adelante, la pregunta sobre TLTRO, José. Como he dicho antes, 21 sobre 20, 300 a 350 millones de aumento. La actividad de fusiones y adquisiciones estratégicas, no tenemos nada que añadir. Nos estamos centrando 100% en crecimiento orgánico, no estamos considerando ningún otro tipo de fusión de adquisición, bueno, salvo la oferta de México, que no cambia para nada el perfil del grupo. En cuanto a Brasil, es cierto que los tipos esperados en el mercado no hacen más que aumentar. Han aumentado en 75 puntos básicos y creo que en el mercado todavía hay más por venir, sobre todo debido a la inflación relativamente elevada. Y creo, José, tú tienes las cifras de la sensibilidad a estos elevados tipos en Brasil.
está muy equilibrado, es ligeramente negativo, 100 puntos básicos, con un cambio paralelo en la curva de intereses, menos de 100 millones, o sea que está muy equilibrado. Para el grupo en general, un cambio al alza de 1,5 mil millones. La siguiente pregunta viene de Adrian Siggy de Credit Suisse. Adelante, por favor. Muchas gracias. Dos preguntas, una sobre capital y otra sobre calidad. Sobre capital, requisitos de capital. ¿Cómo ven el impacto de lo que viene? Y en cuanto a calidad de activos, ¿nos pueden hablar de las provisiones overlay y cuántas de estas provisiones siguen sin estar utilizadas? Gracias. El stress test de capital, esta pregunta es demasiado pronto para daros cifras todavía. Como sabes, tendemos a tener muy buenos resultados en estas pruebas de estrés o estos stress tests, y dado a nuestra diversificación, bueno, confío mucho en que seguiremos teniendo muy buenos resultados en estos stress tests. Pero todavía es demasiado pronto para decirlo. Estamos ahora en conversaciones con los reguladores, estamos a punto de empezar y ya veremos las diversas interpretaciones que tienen sobre nuestros números. En cuanto a la calidad de activos, la overlay que he dicho en mi presentación y la 1,6 mil millones, a lo mejor vamos a utilizar 100, 150. Por tanto, la mayoría permanece en los libros y ya os he dado mi visión sobre la calidad de crédito. La mayoría está relacionado con consumo y consumo está evolucionando muy bien. Y bueno, ya veremos. Es demasiado pronto para decirlo. Hay todavía muchas incertidumbres y seguimos con la capacidad para compensar potenciales pérdidas y ya veremos. Todos esperamos una recuperación, pero la situación nos aconseja ser prudentes. Siguiente pregunta, por favor. Gracias. La siguiente pregunta viene de Shene Somayer de Goldman Sachs. Adelante, por favor. Buenos días desde aquí. Me gustaría hacer un par de preguntas que están todas relacionadas con las perspectivas de retorno de capital. La primera pregunta, ¿nos habéis actualizado al final del cuarto trimestre sobre vuestra interacción con los supervisores sobre dividendos y la perspectiva de que se retiren las limitaciones de pago de dividendos a partir de septiembre? ¿Hay algo más que puedan decirnos o contarnos sobre las conversaciones con las autoridades relevantes sobre este tema? ¿Tenemos más confianza o la situación es exactamente igual a la que era a finales de año? Y la segunda pregunta que quiero hacer, cuando pensamos en los activos ponderados por riesgo, ¿qué tipo de cifra considera que realmente es realista para el grupo? El retorno de capital, si tenemos información adicional que la que hemos compartido a finales de año, en realidad no tenemos más información aparte de la que se ha hecho pública, aparte de que ahora los supervisores están siendo un poco más constructivos y están dirigiéndose hacia unos niveles de provisión basado en las incertidumbres sobre las actividades económicas.
hace falta un trimestre de más visibilidad y ser más constructivos de los particulares y consumo, pero yo creo que sigue habiendo muchas incertidumbres en cuanto a pymes y empresas, y por eso repito una vez más que no se van a liberar estas provisiones en el trimestre. Es lo que te puedo decir a este respecto. En cuanto al crecimiento de activos ponderados por riesgo, no espero mucho crecimiento, dado que el mercado sigue estando en una muy buena situación para liberar capital a través de titulizaciones. Y los niveles a los que se pueden liberar capital, por lo menos hasta ahora, está muy por debajo del coste del capital, y por lo menos esto está claro en las carteras más granulares. Si esto sigue así, el crecimiento de nuestros activos ponderados por riesgo va a estar bastante limitado. A lo mejor José os puede dar una cifra, dado a que estamos siendo muy activos en las titulizaciones, como hemos estado haciendo en los últimos 2 trimestres, y siempre miramos al mercado en esta dirección. Si vemos que el coste de capital está bastante más bajo, pero realmente no espero ningún crecimiento en este sentido. Sí, no vemos crecimiento de los APRs y estamos trabajando para compensar los cargos regulatorios de los que hablamos antes. Si miramos hacia el futuro, creemos que a largo plazo podemos, evidentemente aquí estamos excluyendo cambios regulatorios, pero creemos que podemos mantener más o menos un crecimiento de APRs del 3 al 4%. Gracias. Me temo que nos estamos quedando sin tiempo. Nos queda tiempo para una última pregunta. Adelante, por favor. Sí, es de Ignacio Cerezo. Ignacio, el representante UBS. Adelante, por favor. Hola, buenos días. Casi todas las preguntas ya las han contestado, pero me queda una sobre capital. ¿Tienen alguna idea sobre el impacto de la reforma fiscal en Estados Unidos? Estoy pensando en los DTAs. Y he visto un cargo más importante en Polonia. Creo que está relacionado con las hipotecas en francos suizos. ¿Cuánto más esperan que va a ser en el año? Gracias. Bien, reforma fiscal. La información es el tipo último, final, y si este aumento va a tener un impacto, no creo que sea muy significativo. Es que no sabemos qué tipo fiscal se espera. Todavía no se sabe. Y el cargo en Polonia, sí, tienes toda la razón, se debe a las hipotecas en francos suizos. Las provisiones ahí son de 200 millones de euros. Y bueno, esto, claro, depende de la sentencia del Tribunal Supremo, que si no me equivoco será el mes que viene, aunque ya se ha retrasado 2 veces. En 15 días se tendrá la sentencia, ¿no? Sí, el 13 de mayo tendremos la sentencia y las provisiones pues dependerán de esa sentencia. Sí, muchísimas gracias a todos por estar en este call y, por supuesto, estamos a su disposición si tienen alguna otra pregunta. Cuídense. Adiós.